La inflación sigue incrementándose a nivel global, en toda América Latina, en Europa, en América Central, en América del Norte. Es un solo grito: la inflación se va incrementando y tiene varias razones para que esta inflación nos esté golpeando. Una de ellas es la crisis que se vive en el este europeo. Nosotros vamos a hablar en el otro enfoque de Darío Cuba, vamos a hablar de este tema y qué solución podemos los dominicanos y las dominicanas buscarle para mejorar nuestro poder adquisitivo y con esto poder hacerle frente a este gran problema. Este es el otro enfoque de Darío Cuba. Yo soy Tito Olivo y estamos con ustedes de lunes a jueves a las 9 de la noche. Usted en cualquier dispositivo electrónico, usted localiza cananga.tv en su buscador de preferencia y va a recibir nuestra señal. Si usted a las 9 de la noche, hora de República Dominicana, no puede estar presente con nosotros, pues usted simplemente se registra en YouTube en el otro enfoque de Darío Cuba. Y cada vez que nosotros realicemos una propuesta, esta le va a llegar. Si ella es de su agrado, usted la comparte en su red de relacionados y le da me gusta, porque esto nos puede ayudar grandemente a seguir distribuyendo dicha propuesta. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a analizar el problema inflacionario y cómo esto nos golpea. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que he reservado lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Tengo la tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Así se ve nuestra transmisión en el televisor de tu casa, en tu Smart TV, Cananga Televisión. Sintonízanos todos los días, las 24 horas. Recientemente, Estados Unidos liberó 160 millones de barriles de petróleo para liberar a partir del mes de mayo 1 millón de barriles al día. Esto no fue suficiente y la Agencia Internacional de Energía decidió liberar 240 millones de barriles de petróleo al día. Con esta medida, más el cierre que tiene la economía con el tema del coronavirus en China, que es la segunda economía más importante y una de las mayor demandantes de energía, esté cerrada, ha habido una reducción del precio del petróleo. Ojalá que el Control Master nos pueda poner el precio del petróleo en el día de hoy. Pues esta crea a Rusia
le crea una situación difícil en este momento de enfrentamiento porque reduce los ingresos. Ahora, de permanecer esos ingresos en los niveles que está, puede Rusia tener alrededor de 321.000 millones de dólares adicionales en este año por el precio de la energía. Y esto es algo más de lo que le confiscaron en sus reservas internacionales. Y esto le permite subsidiar el gasto militar. Por eso digo que de poder seguir moderándose los precios del petróleo, esto pondría a Rusia en una situación que tendría que ver cómo puede solventear esos gastos de guerra y cómo puede ir vagueando las sanciones que le están poniendo. Pero sin duda alguna la economía rusa ha estado, sí, envíame los precios, ha estado creciendo. Bueno, mírenlo ahí. Los precios estuvieron por encima de $100 el Brent y también por encima de $100 el WTI. Ahí está 99.18 el precio del Brent y el WTI a 94.49. Todavía estos precios están por encima de los precios que estuvieron a finales del año pasado, que era $70 el Brent y a 60 y pico de dólares el WTI. Para nosotros todavía sigue siendo complicado porque el presupuesto del Estado fijó un barril de petróleo para su presupuesto en el año pasado a $70 el barril y está hoy cotizando 94, pero ha estado a $130, $137 el barril, cercano a $140. Vamos a ver este comportamiento si se va a mantener en el tiempo. Ahora, los entendidos en el asunto, los que investigan, plantean que de sacar a Rusia del sistema de energía, de distribución de energía, esto puede disparar los precios del petróleo a $200 y eso creará una situación difícil a todas las economías. ¿Y por qué digo esto? Bueno, ya lo hemos explicado. La energía cruza verticalmente, cruza totalmente todo el sistema productivo e incide. Y esto lo dimos cuenta aquellos que éramos estudiantes en la década del 70, cuando se produjo la primera guerra la guerra del Yom Kippur y se produjo la primera crisis energética en el año 1973, y cuando se produjo la segunda crisis energética que creó lo que en economía nunca se había entendido que podía suceder, que fue esta inflación. Ahora mismo se está hablando de un proceso de estanflación en la economía global. Ya los indicadores señalan que la economía norteamericana entra en un proceso recesivo. Los tambores de recesión suenan con mayor nivel de insistencia en Estados Unidos. Hace 6 meses, solamente el 18% de los economistas planteaban y vislumbraban una recesión en la economía. Hoy esa situación es el 28%, o sea, un 10% más. Pero hace un año era solamente el 13% que decía que la economía norteamericana iba a una recesión. Todo esto se parte del análisis de que después de la crisis de la economía norteamericana en el 2007 y esa crisis de los subprimes que se extendió a todo el globo terráqueo, los norteamericanos y los europeos no enfrentaron con decisión esa crisis económica, sino que se fueron a lo que se llama el financiamiento
a los grandes bancos difíciles de quebrar, o sea, con tasa cero o muy cercana a cero, lo que te implica que esa tasa es negativa en el tiempo. Cuando tú vas a reponer lo que la inflación se ha tragado, ya tú estás reponiendo menos que lo que te entregaron. Esta situación se estuvo manejando, no generaba inflación por dos razones esenciales. Primero, las grandes empresas norteamericanas y europeas se establecieron en el este asiático, principalmente el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico fue brutal a finales de los 90, en los 90 y todo el inicio del siglo XXI. Y esto hacía que los costes, como estaban en Asia, entre China, Taiwán, la mano de obra era mucho más barata, por lo tanto el coste de producción de ella era más barata. Entonces un equipo tecnológico que te costaba el año anterior $2,000, te pasaba a costar $1,500 y después pasó a costar $1,000, o sea, se fue reduciendo en el tiempo y esto permitía un incremento de la productividad, pero era hacia afuera. Y esa tasa de interés, eso es por un lado, esa tasa de interés baja, lo que hacían esos grandes bancos con esa flexibilización cuantitativa, como se conoce en la economía, con esa tasa de interés baja, esos grandes bancos se iban a la bolsa a comprar acciones vinculadas a ellos. Esas acciones subían y ellos obtenían grandes beneficios. Por lo tanto, ese dinero no entraba en la circulación de la economía. ¿Y qué? En el sistema productivo, tú tienes un restaurante, ese restaurante consume carne, consume vegetales, consume una serie de productos y bebidas, y a ti yo voy y te inyecto, o sea, $100,000, vamos a suponer, y tú vas a la esfera productiva a comprar al matadero carne, el matadero tiene que ir al ganadero, el ganadero tiene que incrementar su producción, tiene que mejorar la calidad del producto que vende, tiene que comprar vegetales, tiene que comprar máquina de corte, el matadero, y todo esto va creando un encadenamiento de demanda y va incrementando el empleo. Y la economía va subiendo y va creciendo armoniosamente. Pero cuando tú no tienes esa productividad que respalde la producción, la demanda de la producción, se te crea inflación por dos razones. Primero, se te crea una escasez de productos y esa escasez, el que lo tenga, lo va a incrementar. Pero por el otro lado, se te disparan las importaciones porque tú no tienes el producto a mano y al disparársete las exportaciones se te incrementa la demanda de divisas extranjeras. En este caso en Estados Unidos no, porque ellos hasta ahora han estado emitiendo dólares, porque es el país emisor, solamente incrementan, ponen en circulación la maquinita. Esto se mantenía controlado, pero se desboca cuando viene el coronavirus. El coronavirus, todo el mundo cerrado, hubo que financiar a las personas que se quedaban en la casa. Y también esto contribuyó a que esa familia incrementara gastos en cuestiones que no eran esenciales y que no se tenía previsto que iban a gastar. ¿En qué? Como estaban en la casa, decidieron tener una mejor televisión, una televisión inteligente, que pudieran conectarla a internet, pudieran recibir propuestas vía internet, de YouTube, o lo que sea, de Netflix, cualquier canal de eso, para ellos entretenerse.
Pero otros comenzaron a trabajar desde la casa y comenzaron a adquirir productos que les permitiera trabajar eficientemente desde la casa. Esto disparó la demanda de microchip para la producción en gran escala de estos bienes que estaban siendo demandados. Y al estar cerradas las empresas, pues se dispararon los precios de los microchips, se dispararon los precios de los componentes que se estaban haciendo, se creó escasez en el área de los vehículos y también se incrementaron los precios de los vehículos nuevos. Por eso vemos que se incrementa la demanda, porque muchas veces no aparecían los vehículos nuevos. Se incrementa en Estados Unidos y en Europa la demanda de vehículos usados. Por primera vez se da ese incremento, porque mucha gente, al tener recursos frescos en la mano, pues demandaban cosas que le estaba haciendo falta. También se incrementó la tasa de ahorro, se incrementó la compra de vivienda. Todo eso se mantuvo así. Con la apertura económica, esta situación en el 2021 se agudizó y los niveles inflacionarios se dispararon. ¿Por qué? Porque, como hemos explicado, para tú ir a China, que era la fábrica, que es la fábrica del mundo, tú tienes que pagar un falso flete, porque los barcos que tú lograbas contactar, que estaban operativos, estaban más costosos. Pero como no llevaban nada para allá, hay un flete muerto o falso flete que ellos le cargaban. Y un flete que anteriormente te costaba $1,500 para traerlo hacia Estados Unidos se disparó a $9,000. Esto comenzó a incrementar la inflación. Y ante ese escenario inflacionario se da otra situación al inicio de este año, y es la confrontación que se da entre Rusia y Ucrania. Nos vamos a ir a un corte y al regresar vamos a hablar de esa situación y cómo eso ha estado incidiendo en el escalamiento de los precios. Cananga Radio está siendo programada por Marcio Ureña. Marcio Ureña es un experto en programación de radio. Él ha construido en Cananga Radio una programación limpia, educativa y cultural para toda la familia. La puede colocar en su empresa y donde quiera que usted esté. Sintonice Cananga Radio en línea, una programación de Marcio Ureña. Este año iniciamos con fuertes críticas entre Rusia, la OTAN, Estados Unidos y Ucrania. Rusia porque no quería dejarse
rodear de parte de la OTAN, que ha venido desde el año 1991, cuando cayó el bloque socialista, y que se comprometió Estados Unidos y la OTAN a no seguir extendiendo la OTAN hasta la frontera de Rusia, creciendo hacia el este. Porque, si planteamos, la OTAN surge como una forma de contención a Rusia y a lo que después pasó a llamarse el Pacto de Varsovia. Estados Unidos comenzó a integrar una serie de naciones que anteriormente estaban en el Pacto de Varsovia y algunas que pertenecieron a Rusia y comenzaron a rodear a Rusia. Esto lo hicieron de 16 naciones que habían pertenecido a la OTAN, pasaron a 30 naciones. Y esta situación llamó la atención, que no la había llamado a Yeltsin, que era el antiguo presidente ruso, pero sí a Putin desde que llegó como primer ministro y desde que llegó a la presidencia de Rusia a inicio del 2000. Ellos le plantearon, o Putin le planteó, o los rusos le plantearon, que había que ponerle un stop. Los norteamericanos dijeron que no, que las naciones que quisieran pertenecer, y Putin hábilmente le dijo, pues entonces Rusia quiere pertenecer. Le dijeron, no, Rusia no puede, pero sí va a pertenecer Georgia y va a pertenecer Ucrania. Y él le llamó la atención, le dijo, sí, no puede ni pertenecer Georgia ni puede pertenecer Ucrania, porque los misiles que ustedes pongan ahí con carga nuclear pueden llegar en 5 minutos a Moscú, y esto nos crea una situación difícil a nosotros para poder responder. Le dijeron, no, pero eso no. Trataron de poner en Georgia. Putin inmediatamente respondió en lo que fue Georgia, tuvo una respuesta violenta y se quedó ahí. Los norteamericanos llevaron a cabo el golpe de Estado del Maidán en el 2014 y quitaron un gobierno prorruso que había en Ucrania y pusieron un gobierno pro-occidental. La situación a partir de ahí comenzó a complicarse. Putin tomó la parte de Crimea y Sebastopol, donde hay una base militar rusa, pero donde eso había pertenecido a Rusia hasta el año 1954, cuando Nikita Khrushchev, sin mucho espaviento, lo pasó a Ucrania y en ese momento no se dijo nada. La situación se ha mantenido encrispada a partir de ahí, porque también la parte del Donbass y 2 regiones específicas, Lugansk y Donetsk en el Donbass, porque es mucho más amplio, el Donbass es más amplio, se alzaron y se crearon como repúblicas populares independientes. Se llegó al acuerdo de Minsk y se entendía que esa república se le iba a dar la categoría interna como lo vasco, como una serie de naciones que hay, o de repúblicas que hay, no naciones, repúblicas que hay en España y en otros lugares, con autonomía, como Galicia, todo esto. Pero ese acuerdo fue violado. Ese acuerdo de Minsk fue violado, pues se firmó entre Alemania, Rusia, Ucrania y Francia. Y siguió siendo bombardeada, se mataron más de 14.000 personas. Esa franja del Donbass son rusos parlantes, o sea, son de descendencia rusa, vienen con fuertes vínculos de Rusia, y Rusia reconoce en febrero a la República de Lugansk y de Donetsk y comienza todo un proceso de operación. Aquí hay que ver las situaciones, cómo se van manejando. Aquí hay varias guerras
una guerra económica, una guerra caliente que está ahí en el enfrentamiento, hay una guerra energética. A Estados Unidos le interesaba eso porque necesitaba parte del mercado energético de Europa, pero para el transporte de gas los costes se le disparan en un 40%, tienen que licuar el gas, hacerlo líquido y después tienen que transportarlo y después al llegar ese gas hay que regasificarlo, o sea, hay que llevarlo nuevamente a gas y todo esto hace que se incrementen los costos mientras que Rusia te lo manda por un gasoducto y sus costes son mínimos porque va directamente desde el pozo donde se perforó para sacar el gas hasta Alemania o por diferentes vías. Y todo este gas va y se distribuye en Europa. Alemania tiene una dependencia del gas ruso de alrededor de un 65%, pero Europa tiene una demanda de un 40%. Hay naciones de estas que tienen demanda del gas ruso hasta en un 80%. Pero Alemania tiene la virtud de ser la locomotora de Europa, o sea, es la fábrica de Europa donde se produce todo. Y como hemos hablado, la energía te encarece la producción. Al llegar a estos enfrentamientos, la visión de Estados Unidos y de Europa era de que el rublo se iba a despreciar y que la economía rusa iba a caer en picada, o sea, iba a caer estrepitosamente. Y esto es de conocer lo que estaba pasando. Rusia se había preparado en 8 años para llevar a cabo esa acción que llevó. Y había visto cómo Estados Unidos, a través de la historia, enfrenta a las naciones que tienen problemas con ellos. Y cómo Europa también se suma a eso. Está en algunos casos, en otros no. Ahí está el caso de Rusia, de Cuba, donde los europeos no han sancionado a Cuba en algunos renglones, aunque sí en otros han hecho causa común con Estados Unidos, pero ahí está el caso de Corea del Norte, está el caso de Irán, está el caso de Venezuela y el caso de la misma Rusia a partir del 2014. La economía rusa no es ni por asomo lo que es la economía venezolana y lo que es la economía cubana. Aunque con la venezolana tienen en común de que producen grandes cantidades de energía y son dependientes de energía, de exportación de energía, tiene otra situación. Cuando existió el bloque socialista, Rusia tenía grandes fábricas de aviones, grandes fábricas de tractores, grandes fábricas de vehículos, y todo esto le permite tener infraestructura que pueden ser puestas a punto para seguir produciendo internamente en caso de un bloqueo. Pero no sería la primera vez que Rusia se ve aislada. Rusia ha estado aislada del resto del mundo por mucho tiempo y cayó en un default o un default, como dicen en Estados Unidos, o se dice en la lengua inglesa, en el 98. La situación cambia ahora. Veamos. Para entender qué es lo que puede pasar con la economía rusa, hay que ver de qué dependen ellos. En gran medida, los ingresos que recibe Rusia, alrededor de $1.000 millones al día, su equivalente a $1.000 millones, porque ellos no están aceptando ahora mismo el dólar, es en energía. Ellos están exportando energía por alrededor de $1.000 millones.
Lo otro que exporta Rusia es bienes agrícolas. ¿Cómo qué? Como trigo, como maíz, como centeno. Esos bienes agrícolas son demandados internacionalmente, pero también es exportador de troncio, níquel, titanio, y estos commodities se han ido disparando en el mercado internacional, amén de haberse disparado también los precios de los energéticos, pero también exportan, son grandes exportadores de fertilizantes, junto con Ucrania, que está en guerra, y junto también con Bielorrusia, que está sancionado y que es un aliado estratégico de Rusia. Esto hace que los fertilizantes escaseen a nivel global y que los precios de los fertilizantes que se necesitan para producirse gas natural se disparen por la escasez que tiene y también por el alto costo que tienen dichos fertilizantes. Hasta ahí vamos entendiendo. Otro de los elementos que tiene Rusia y que es exportadora, pero que también consume internamente gran cantidad, son bienes militares. Rusia está a la vanguardia en el área de misiles, es la que desarrolló los misiles hipersónicos que van desde Mach 2 hasta Mach 20, que quiere decir que vuelan de 2 veces la velocidad del sonido hasta 20 veces la velocidad del sonido. Pero también en la aviónica, o sea, en la producción de aviones de combate, tiene una gran demanda de aviones de combate en diferentes áreas. Están los Sukhoi, los MiG y todo esto, aviones que son demandados internacionalmente. Pero también produce tanques, produce carros de asalto, produce una serie y aviones de reconocimiento no tripulado, y todo esto se consume en una guerra. Por eso es que cuando decían que Rusia se iba a una crisis económica, yo no creo que Rusia vaya a tener una caída, y me perdonan los que así lo piensan y así lo dicen. Cuando tú analizas la economía, no puedes analizarlo desde solamente tu óptica. Tú tienes que tener una visión global de conjunto para no cometer errores. Cuando Biden se inició el enfrentamiento con Rusia, dijo que iban a llevar el rublo a 200 por 1 y que la economía rusa iba a entrar en el ostracismo. No es así. Europa no ha podido desconectarse de comprar energía, porque si se desconecta, ya lo dijo el ministro de Energía de Alemania, tendrán que andar a pie y el proceso de industrialización en Europa va a caer. Pero hay otra situación. Si Europa deja de comprarle la energía a Rusia, ya Rusia ha incrementado sus ventas de energía a China y a la India. China y la India son alrededor de 2.500, 2.600 millones de habitantes, que desde la óptica de consumo son 2.500, 2.600 millones de consumidores. Rusia llegó a acuerdo de pagar en la rupia o pagar en rublo las importaciones que haga de la India, pero pagar en yuan o pagar en rublo las importaciones que haga de China. Y China y la India a su vez tomar la misma medida con Rusia. Esto plantea ya que Rusia se iba saliendo del dólar como moneda de intercambio y con el euro como moneda de intercambio, y iba girando a una economía fuera
del círculo del dólar y fuera del círculo del euro. ¿Por qué? Porque en caso de una sanciones, o sea, de tener varias sanciones por varias vías, ella puede negociar con la India y puede negociar con China. Pero estas dos naciones juntas son el 40% del PIB mundial y son altas consumidoras de energía, que es lo que produce Rusia. Entonces, Rusia fácilmente puede desviar e ir desviando parte de su producción energética hacia la India y hacia China. Y aquí entonces vemos cómo Rusia va reconformando su economía y va creando condiciones para no caer en un proceso recesivo profundo. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a seguir profundizando en esta situación. Se cree que los mató el tiempo y la ausencia. Saludos amigos, me da mucho gusto invitarlos a que vean todos los miércoles a las 8 de la noche Alma Bohemia con Lorenzo Núñez, solo por aquí, por Cananga Televisión. Pero su tren vendió boletos de ida y vuelta. Vemos cómo se enfrenta Occidente a la situación que se va dando en el este europeo. Ellos comienzan a emitir informaciones de que Rusia está perdiendo la guerra, que Rusia tuvo que retirarse, pero nada más falso que eso. El que tiene fundamento de lo que es la guerra sabía que desde el principio Rusia iba a tomar o quiere tomar todo el Donbass, que es esa franja fronteriza que va desde Odessa hasta Crimea, Sebastopol. Toda esa franja que está alrededor de Rusia. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es que lograr que Ucrania no pertenezca a la OTAN. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Ellos comenzaron a golpear a Kiev para concentrar la mayor cantidad de fuerza en Kiev, que es la capital, pero que se debilitara toda la parte del Donbass, porque Ucrania está recibiendo armamento, está recibiendo equipo, está recibiendo mucho avituallamiento, pero no tiene la cantidad de soldados que tiene Rusia, ni tiene la cantidad de tecnología que tiene Rusia. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Con misiles hipersónicos comenzaron a golpear puntos específicos donde había concentración de armas que le estaba llegando a Ucrania. Principalmente a 40 millas de la frontera con Polonia, por donde estaban pasando equipos. Y van golpeando, pero van también extendiendo en pinza, y esa tropa que anteriormente estaba en Kiev se comienza a replegar y comienzan a rodear
a las tropas que estaban en el Donbass, defendiendo el Donbass, todo el Donbass, y comienzan a ocupar ya varias ciudades, varios puntos estratégicos, y comienzan a tomar. En el día de ayer habían cercado en una ciudad en el Donbass grandes fuerzas militares de la OTAN que estaban ahí. Inclusive hay un general, se plantea que hay un general norteamericano que los mantiene rodeados y que ellos están buscando formas de cómo salir. Ese es en el aspecto militar, pero en el aspecto económico también Rusia comienza a establecer medidas. ¿Y qué medidas establece Rusia en el aspecto económico? Pues cuando enfrenta que el rublo llega a 160 rublos por $1, ellos suben la tasa de interés bancaria al 20% para evitar que el que tenga recursos en Rusia pueda sacarlo. Pero además que todos los exportadores tengan que entregarle al Banco Central de Rusia el 80% de sus exportaciones y cambiarlo por rublo en la tasa que se encuentre en el Banco Central en ese momento. Eso frena, pero además cerraron el mercado de la bolsa de valores, el mercado de valores de Rusia, para evitar una fuga, y prohibieron la venta de activos en la bolsa de valores internacional de Rusia. Todo eso son medidas puntuales, pero donde le pone la tapa al pomo, y vamos a ver, ojalá que el Control Master me presente ahora mismo el precio del oro, a cómo está. ¿Por qué digo esto? Porque el precio del rublo se apreció. ¿Y por qué se apreció el precio del rublo? Ya hemos hablado de medidas económicas que tomó Rusia en términos de frenar la salida. Subió la tasa de interés al 20%, cerró la venta de activos internos, y que lo que hizo apreciar fue que Rusia decidió amarrar su moneda al oro. Y por eso quiero que el Control Master me ponga el precio del oro. Al amarrar su moneda, ahí está el precio del oro. El precio del oro está en $1.942.39. Rusia decidió comprar un gramo de oro a 5.000 rublos. Una onza de oro otra vez tiene 28.31. Hoy el rublo está a 70 por 1. Bajó de 160, se apreció. Pero no es solamente que el rublo se apreciara en el mercado internacional. Es que Rusia está comprando el oro más caro a lo que está en el mercado, porque ella artificialmente ha dejado cerca el valor del rublo, cerca de los $80 que era que estaba, y cuando tú vas a comprar, tú le vendes un gramo de oro, tú tienes beneficio. Entonces digo que va a lo que se conoció como el patrón oro. Todavía no es el patrón oro. ¿Y qué es el patrón oro? El patrón oro existió antes de la Primera Guerra Mundial, donde era lo que respaldaba las monedas internacionales. Eso se rompió y trajo como consecuencia la Primera Guerra Mundial, pero después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos impuso el patrón oro, porque vendía armas a uno y otros contendientes, y se lo vendía en oro, y acumuló gran cantidad de oro, y ya a último momento entró al lado de los aliados, que vio que tenía todas las posibilidades de ganar, y por eso su infraestructura no fue destruida, y se benefició de la venta de armas y la venta de todo,
hacia los europeos, que era el teatro de operación de la Segunda Guerra Mundial y que fue de la Primera también, y le vendía también a los alemanes. Esto hizo que ellos mantuvieran e impusieran el patrón oro, y era que por cada $35 que ellos emitían debían tener una onza de oro en reserva del Banco de la Reserva Federal como reserva. Los gastos de guerra que llevó Estados Unidos por la guerra de Corea, con la guerra de Vietnam, las invasiones, como es el caso de la República Dominicana, incrementaron un déficit y produjeron en la economía norteamericana déficit gemelo que comenzaron a producir inflación. Y era déficit fiscales para cubrir esos gastos de guerra y alrededor de 1.000 bases militares que tiene Estados Unidos esparcidas por el mundo. El principal presupuesto militar del mundo es el presupuesto militar de Estados Unidos, pero se gasta la gran cantidad en gasto corriente. Y estos gastos, con la intervención de Vietnam, donde hubo más de 1 millón de muertos, hoy ellos hablan de que Putin es un criminal donde hay 2.000 y pico de muertos. No estoy de acuerdo con ninguna guerra, ni creo que sea buena ninguna guerra, pero si tú en Vietnam creaste alrededor de 1 millón de bajas, bombardeando con napalm y creando condiciones desastrosas, y en Irak y Yugoslavia creaste otros tantos iguales, entonces tú no me puedes hablar a mí de que eres un santo. Es como el escrúpulo de María Gargajo, como refrán que oía en la línea noroeste, que era una señora que brillaba las ollas y los aditamentos donde cocinaba y lo ponía nítido, pero cuando ponía el aceite para freír, escupía para ver si adentro del aceite, para ver si estaba caliente. Entonces por eso se habla mucho del escrúpulo de María Gargajo, ¿no? Entonces ese es el escrúpulo que tiene Estados Unidos en esta situación. Ellos entendían que con todas las sanciones, como habían hecho con el caso de Cuba, que habían frenado el desarrollo de Cuba, como pasó con el Bolívar en Venezuela, que se despreció, como pasó con la moneda de Irán, que se despreció, con Rusia iba a ser idénticamente, pero no fue así. Ese proceso no pudo darse de depreciación. Mantuvo Rusia todo su oro al interior del Banco Central de Rusia, y sí los activos en monedas internacionales por la venta de petróleo lo ha mantenido fuera de Rusia y ha sido confiscado por la Unión Europea y Estados Unidos. Ahora, esto ha traído como consecuencia que ellos dicen, bueno, a mí me compran en rublo, ¿está bien? Para comprarte en rublo hay 2 formas o 3 formas de hacerlo. O tú le compras con oro al Banco Central de Rusia, rublo, porque ellos han encadenado su moneda al oro, y esto crea otra situación. Aunque baje el precio del petróleo, que se modere, con relación al oro, al rublo, el dólar se ha depreciado. Entonces, en la medida que el oro sube, y por eso puse, porque el precio del oro se ha incrementado, en la medida que el oro sube, los energéticos que exporta Rusia suben. Ahora, Rusia le vende con grandes descuentos a China y a la India. Había un acuerdo con Pakistán, pero Estados Unidos se movió y creó un golpe de Estado. La gente está en la calle en Pakistán, vamos a ver qué sucede. Y Pakistán es un país vecino de Afganistán y tienen fuertes vínculos, y hay una cantidad de armas
que dejaron los norteamericanos votados ahí en Afganistán, y cómo esto puede incidir en un proceso de desestabilización ahí en el Pakistán. Pero además, la cantidad de armas que ellos han enviado a Ucrania y que tú no sabes en qué manos van a caer, eso también puede ser un proceso complicado con lo que se está viviendo ahí en el Pakistán en el día de hoy. Entonces, vamos a ver cómo por el lado de los fertilizantes y por el lado de los commodities agrícolas que exporta Rusia se han incrementado los precios. El nivel de precio en Estados Unidos está por encima, ha crecido, la inflación ha crecido alrededor de 7.5. En España está en 9.8, lo que va de este año. En México está en 7.24%. Y en República Dominicana, que es la que más ha crecido en el área del Caribe, de Centroamérica y el Caribe, está en un 9%. Estos niveles inflacionarios crean una situación de desestabilización política y social. Y hay que ver cómo los gobiernos tienen que enfrentar esta problemática para no echarle más leñas al fuego. Ya al inicio hablábamos de que el 28% de los economistas norteamericanos plantean que Estados Unidos va camino a una recesión con esta inflación, un estancamiento económico y caída de la inflación. Ya se ha reducido el crecimiento para este año de Estados Unidos un 4.5%. La República Dominicana tenemos previsto que vamos a crecer un 5%, pero también tenemos que ver que se puede moderar. Nosotros dejamos de recibir alrededor de 200,000 y tantos turistas que venían de Rusia y Ucrania, que ya no van a llegar. Cuando se incrementa la inflación, se reduce el gasto de la familia en esa misma medida. ¿Por qué? Porque hay cosas que tú no puedes que tú no puedes prescindir de ellas, que son imprescindibles, que es el alimento, la educación, que tú tienes que gastar, entonces, pero tus ingresos son fijos. Entonces, ante esa situación, nosotros tenemos que ver cómo podemos ir incrementando los ingresos de la familia a partir de impulsar el desarrollo de inversión cooperada entre el Estado, obreros y empresas, que aunque las empresas no suban los salarios de la persona, pero al ser empresas cooperadas de desarrollo, y hay fondos para eso si lo hacemos en el campo del reciclaje, en el campo de la producción de economía azul, la producción economía azul o economía verde, pero principalmente por la economía de escala que se tiene de la economía azul, vincular esto con cooperativas y traer fondos frescos de los inversores, pero también buscar financiamiento externo para el desarrollo de esto. Pero también hay oportunidades. Por ejemplo, yo estoy metido en un sistema que se llama Incruce, que es turismo, con una plataforma digital igual que esa plataforma que tiene Uber, pero yo puedo mover a nivel mundial personas que quieren hacer turismo en crucero, pero también en hoteles. Y puedo vender a través de esa plataforma y ganar recursos. Entonces, es ver cómo un mix de cosas se van haciendo y cómo nosotros podemos ir
mejorando el ingreso. Pero también ya he hablado de tú coger todos los desperdicios orgánicos que tú tienes, toda esa basura orgánica que tú produces en tu casa, y en vez de echarla en el zafacón, tú la vas acumulando y vas produciendo compost. Y con ese compost, si tú no tienes espacio en el patio, verticalmente tú lo vas entrando en botellas de esa de agua o de refresco, de esos grandes, lo vas pegando, dejándole la base a una y arriba, y le hace hoyo por los lados, y tú ahí puedes sembrar ajo, cebolla, tomate, cilantro, una serie de verduras que tú puedes producir al interior de tu casa, que te permiten sustituir parte de la compra que tú tienes que hacer diariamente. Al tú sustituir esa compra, tus ingresos que tú has recibido lo puedes destinar a otras actividades, porque ya tú dejaste de comprar esos elementos y le quita presión al mercado. Pero también genera menos basura y genera menos gases de efectos invernaderos. Y esta es una situación que el Estado, y cuando digo el Estado, tiene que ver los ayuntamientos y el gobierno central, debe de impulsar en nuestra República Dominicana para hacerle frente a este grave problema, que no es de factura nacional, es un problema importado, y como la economía dominicana está muy vinculado o muy vinculada al exterior, esto nos afecta directamente. Otro de los problemas que tenemos que resolver desde el Estado o desde el gobierno central es la pérdida neta que hay, la pérdida en técnica y no técnica en la producción de energía, y pasar a producir en techos de la familia energía con energía renovable para reducir los costes energéticos de la familia y de la industria, para que ésta sea mucho más competitiva y pueda competir en el mercado regional, que no somos competitivos. Hemos llegado al final de este programa en el día de hoy. Solamente me resta decirle que usted nos puede sintonizar todos los días de lunes a jueves a las 9 de la noche, hora de República Dominicana. Y si usted no nos puede sintonizar a esa hora, buscando en su buscador de preferencia cananga.tv en un dispositivo inteligente, usted se registra en el otro enfoque de Darío Cuba en YouTube y usted va a estar recibiendo nuestra propuesta. Y si esta es de su agrado, usted la comparte en su red de relacionados. Muchas gracias y hasta mañana.